Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Oberli y hoy voy a invitarlos a que pasen a visitarnos a nuestra página de internet www.cdctesla.com. Ahí podrán encontrar mucho contenido de física, matemáticas y química. ¿Ok? Bueno, hoy nos mandan una duda muy interesante. Es el juego de la feria donde se pueden ganar una jirafa. Es un problema muy común que siempre preguntan en mecánica clásica. ¿Ok? Dice lo siguiente: en una feria se puede ganar una jirafa de peluche, ¿sí?, lanzando una moneda al platito. ¿Sí? Aquí está la moneda, se va a lanzar y el objetivo es que caiga en el platito para que se puedan llevar el premio. ¿Ok? Este platito está sobre la repisa más arriba del punto en el que se lanza la moneda. ¿Sí? Entonces está a cierta altura respecto al punto donde se lanzó la moneda. Está a una distancia horizontal de 2.1 metros, es decir, desde donde está la mano hasta el platito, son 2.1 metros. Si se lanza la moneda con una velocidad de 6.4 metros por segundo y un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal, dice que la moneda caerá en el platito. Ignorando la resistencia del aire, ¿a qué altura está la repisa sobre el punto donde se lanza la moneda? ¿Y cuál es la velocidad final con la que llega la moneda? Ok, primero, este es un tiro parabólico asimétrico, ¿ok? Porque el tiro parabólico simétrico ya lo habíamos estudiado en el canal. Hay un video también de este tema. El tiro parabólico simétrico ocurre cuando lanzan un proyectil y regresa a la misma altura de donde fue lanzado. ¿Qué les pueden preguntar aquí? Altura máxima. ¿Sí? Es decir, la altura más alta a la que llega el proyectil es la velocidad inicial en y, es decir, la velocidad inicial por el seno del ángulo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. También nos pueden preguntar distancia máxima. La distancia máxima recorrida era la velocidad inicial al cuadrado por el seno doble del ángulo sobre la gravedad. ¿Sí? Esa era la distancia máxima. Y también nos podían preguntar el tiempo de vuelo. El tiempo que permanece el proyectil en el aire es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. ¿Ok? Sin embargo, en este caso no es un tiro parabólico simétrico, ya que el proyectil cae en el platito, entonces se rompe la simetría porque la moneda ya no regresa al mismo punto o a la misma altura de donde fue lanzado. En este caso, en el tiro parabólico asimétrico, vamos a tener lo siguiente. Si me pidieran las componentes de la velocidad inicial, ¿sí?, la velocidad inicial en x es con el coseno, la componente y o vertical es con el seno. ¿Ok? Si me pidieran las componentes de la velocidad final, sucede que la velocidad final en x, ¿sí?, nunca cambia. Durante todo el trayecto se mantiene constante. Lo que cambia es la velocidad final en y, que es la velocidad inicial en y, o sea, con el seno, menos la gravedad por el tiempo. Otra cosa que nos pueden preguntar es precisamente lo del problema: ¿a qué altura se encuentra el proyectil al final? La altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en y, es decir, por el seno del ángulo, por el tiempo que tarda en hacer todo el recorrido, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Y el alcance o la distancia es la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Primero, retomando los datos del problema, me dan la distancia horizontal que recorre la moneda, es decir, 2.1 metros. ¿Ok? Tengo la velocidad inicial, que es 6.4 metros por segundo, y el ángulo respecto a la horizontal es de 60 grados. ¿Ok? Entonces yo puedo calcular el tiempo que tarda el proyectil en el aire porque tengo la distancia, la velocidad y el ángulo. Si de aquí pasamos la velocidad inicial y el coseno dividiendo, ya podemos calcular el tiempo. ¿Okay? Sería distancia sobre velocidad inicial coseno del ángulo. Sabemos que recorre 2.1 metros de distancia horizontal. La velocidad inicial es 6.4, ¿sí?, y el coseno del ángulo son 60 grados. Hacemos el cálculo, eso nos daría... serían
punto 65, 62. O sea, llega bastante rápido. Sí, porque el trayecto es muy pequeño, entonces el tiempo debe ser también pequeño. Ahora, si yo quiero saber la altura a la que cae la moneda sobre el punto inicial, pues tengo que usar esta ecuación. Tengan cuidado de lo que les piden, porque por ejemplo, si me pidieran la altura respecto al suelo, ¿sí?, esta sería mi altura inicial. Sin embargo, en este problema no me la da, ya que lo que pregunta es la altura a partir de este punto. Entonces digamos que mi altura inicial aquí va a ser 0, ¿ok? Sería como mi punto de partida. A ver, la velocidad inicial sabemos que es 6.4 por el seno del ángulo, que son 60 grados, por el tiempo que permanece en el aire, es decir, 0.65, 62. Menos la gravedad, yo la trabajo como 9.8 y al sacarle la mitad me va a quedar 4.9, ¿ok? Por el tiempo al cuadrado, que sería 0.65, 62 al cuadrado. Eso me daría una altura de... Bueno, ya en total me queda 1.5249 metros. Perfecto. Y para responder ya la última pregunta, hallar la velocidad final. Bueno, como habíamos dicho, el proyectil va subiendo y de pronto pues ya tiende a caer. Como va cayendo en diagonal, digamos, bueno, en realidad es una parábola, pero es como una diagonal, esa velocidad va a tener dos componentes, la componente X y la componente Y. La componente X la calculamos así, ¿sí? La velocidad final es la velocidad inicial por el coseno del ángulo, por lo que decíamos, la velocidad en X no cambia, la que sí cambia es la de Y. ¿Ok? Entonces, voy a borrar esta parte. La velocidad final en X sería entonces 6.4, ¿sí?, por el coseno del ángulo, es decir, de 60 grados. La velocidad final en Y sería la velocidad inicial en Y, es decir, 6.4, seno de 60, menos la gravedad, es decir, 9.8, lo voy a poner por aquí abajo, menos 9.8, por el tiempo que fue 0.65, 62 segundos. ¿Sí? Calculamos las dos componentes y obtendríamos lo siguiente. Para X me queda 16 quintos, o sea 3.2. Para Y sería menos 0.88. 88, 81. Lo vamos a redondear a 89. ¿Ok? Ojo, esas son las componentes, porque si me pidieran la velocidad total, como esto es un vector, tengo que sacar la velocidad resultante. ¿Sí? Para ello usamos el teorema de Pitágoras, es decir, la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado y raíz. ¿Ok? Entonces serían 3.2 al cuadrado más 0.89 al cuadrado. Lo puse positivo porque como está negativo pero va al cuadrado, se vuelve positivo. La velocidad final es 3.32. Y si me preguntaran la dirección o el ángulo, pues sería con la tangente inversa, porque esto sería un vector. A ver, voy a borrar esta parte. Si es que me preguntaran la dirección, sería tangente inversa de la componente vertical sobre la horizontal. Es decir, shift tangente de menos 0.89 sobre 3.2. De hecho, les va a quedar negativo el ángulo. Me da menos 15.54. La pregunta es ¿cuánto sumarle? Le vamos a sumar 360. ¿Por qué? Porque si lo vemos como un plano cartesiano, este vector queda en el cuarto cuadrante. Entonces, si quieren la parte positiva, pues serían 360 menos
15.54 para dar un ángulo de 344.46 grados respecto al eje X. ¿Ok? Perfecto. Bueno, si quieren ver más problemas como estos, recuerden que tenemos todos los cursos de física, matemáticas y química que se imaginen en nuestra página de internet. Muchas gracias.